te voy a enseñar cómo pedir para recibir. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Hoy te voy a enseñar a pedir, pero a pedir cosas grandes. Hoy te voy a enseñar cuál es la estrategia que debes de utilizar para lograr todos tus sueños. Pero no sueños pequeños, un poquito de dinero, una taza de café, que me llame alguien que quiero. No, vamos a concentrarnos en pedir la vida que nos merecemos. Este método que te voy a compartir es ciertamente pero muy efectivo y a la vez popular. Se hizo conocido cuando autores del nuevo pensamiento como Neville Goddard, Joseph Murphy, Connie Méndez e incluso Rhonda Byrne, la creadora de El Secreto, lo trajeron a la luz pública y las personas se quedaron sorprendidas cuando todos sus sueños se hacían realidades. Les estoy hablando de cosas grandes. En el año 2000, una mujer en México, usando esta estrategia, pidió ganarse la lotería y al mes siguiente se ganó la lotería con 30 millones de dólares. Muchos actores de Hollywood usan este método donde piden cosas grandes y todo lo que piden se le hace realidad. Esa es la efectividad de esta técnica. Muchas personas practican esto sin conocer que el origen de esta práctica está en la Biblia, en un libro que consta solamente de 3 páginas y es el libro de Habacuc. Habacuc habla con Dios y le dice que él no entiende por qué suceden cosas malas, y entonces Dios le da un mandato a Habacuc y le dice: lo que tú debes de hacer es tomar unas tablillas, que era donde se escribía en esa época, hace más de 3000 años, y escribir tu visión, y así tu visión se cumplirá. Y es por eso que este método es sumamente efectivo. Esto es una técnica que se hace una sola vez, es una técnica donde necesitas escribir. Es conocido como el scripting o el diario de manifestación. Yo te voy a brindar la explicación del doctor Joe Dispenza. Me parece una de las más extensas y exquisitas gracias a la claridad de su contenido. En el libro Deja de ser tú, el doctor Joe Dispenza brinda un capítulo completo donde explica esta técnica. Primero vamos a imaginarnos que estamos haciendo un trabajo para tu jefe, un trabajo que debes de entregar a tu empresa. Es algo importante. Esto no es que yo estoy aquí perdiendo el tiempo porque estoy aburrida. No, esto es algo importante, porque nuestro futuro es algo muy importante. Y yo quiero que tú te imagines que ahora estamos aquí diseñando tu vida y esto es sumamente esencial para ti. Te pido que lo hagas con la seriedad y con la responsabilidad con la que tú harías un trabajo para alguien que te está pagando. Vamos a definir 5 objetivos que tú quieres, 5 objetivos que van a decir la vida que tú quieres. Esos 5 objetivos van a ser 5 cosas que tú quieras. Esas cosas van a conformar la vida que tú quieres, la vida que tú te mereces. Pero yo no quiero que tú pienses que no, es que yo no nací para eso, no, es que yo no tengo conexiones, no, es que yo no. No, tú eres creado por Dios y a ti te creó Dios y tú no tienes las conexiones, pero Dios tiene las conexiones. Debes de pensar así. Todo es posible. Y si le ha funcionado a otros, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Entonces, primero quiero que te quites los límites y le quites los límites a Dios, al universo, a la energía. Todo es posible para el que tiene fe. Recuerda que esto es un trabajo que estamos haciendo con seriedad. Primero, quítate los límites de tu mente. No hay límites. Y tú vas a escribir 5 cosas que van a contribuir a la vida que tú quieres. Esas 5 cosas van a ser una casa de 10 cuartos, 3 piscinas, lo que tú quieras, el auto que tú quieres, el empleo que tú quieres, las relaciones sociales que tú quieres, las relaciones amorosas, el estado de salud que tú quieres. Es tu decisión, pero con seriedad tú vas a escoger 5 cosas y las vas a caracterizar. Quiero una casa en tal lugar, de tal color. Usted le va a dar todas las características, porque muchas veces pedimos, pero no somos específicos. Hace unos años atrás, cuando yo leí este libro del Dr. Joe Dispenza, yo pedí y yo escribí y todo se me cumplió. Debes de poner todos los detalles. Yo quiero una casa con estas características. Un empleo. Yo quiero un empleo nuevo. No, un empleo nuevo no. Debes de poner qué empleo, porque un empleo nuevo puede ser en una fábrica o puede ser de gerente de una firma. Yo quiero una pareja nueva. No, yo quiero una pareja que me entienda, que me quiera, que me escuche, que me abrace y de las características, porque una pareja nueva puede ser
el mismo ciclo de otras parejas que ya has tenido. Es muy importante que seas específico. Vas a escribir 5 cosas que van a contribuir a tu vida soñada. ¿Cuáles son esas cosas? Y las vas a caracterizar. Ahora, tú vas a escribir por qué es importante para ti tener esas cosas. Tú les vas a dar las razones a Dios, al universo, por qué tú quieres ese trabajo nuevo. Esto va a crear una conexión entre tu mente, entre tus pensamientos y tu mente subconsciente, lo más profundo de tu ser. Y tú vas a estar diciéndole al universo, ¿por qué quiero esto? Yo quiero tener una casa grande porque quiero que toda mi familia viva conmigo. O quiero tener un empleo en tal fábrica o de tal cargo porque quiero ganar la cantidad de dinero que me dé la oportunidad de hacer tal y tal y tal. Quiero tener cierto auto porque yo vendo y esto me da estatus delante de mis clientes. O quiero tener tal auto porque es de un tamaño donde toda mi familia puede viajar conmigo. Las razones que tú tengas con la seriedad, como si estuvieses haciendo un trabajo para alguien que te está pagando. Desahógate en el papel. Una mujer en México, ella hace la historia de que ella hizo este método. Y ella puso que ella quería ganarse la lotería porque ella quería ayudar a su mamá que estaba en un hogar de ancianos y ella quería tener la absolvencia económica suficiente para sacar a su mamá del hogar de ancianos y que viviera con ella. Y ella pone, yo quiero ganarme la lotería, y dice, ¿por qué? ¿Y cómo te sentirías? Que es el tercer paso. Y ella dijo, me sentiría agradecida de poder tener ese dinero para que mi mamá viva conmigo. La mujer se ganó la lotería con 30 millones de dólares. Las razones que tú tengas con la seriedad, como si estuvieses haciendo un trabajo para alguien que te está pagando. Cada razón, desahógate en el papel. Las razones que tú tienes para querer una persona que te ame, una persona, bueno, yo tengo la razón de que yo quiero tener un compañero emocional y eso me va a hacer sentir acompañada, eso me va a hacer sentir feliz. Pon las razones. ¿Por qué tú quieres eso? ¿Por qué? Una vez que tú ofrezcas todos estos detalles, tú vas a poner cómo tú te sentirías. Y es aquí donde vamos a escribir aproximadamente 3 párrafos. Vamos a escribir una historia. Es un diario de manifestación. Tú vas a poner, yo, Dali Salermo, me siento feliz y agradecida por tener la vida que siempre soñé. Vivo en mi casa de 10 cuartos con 4 piscinas con toda mi familia y me siento sumamente agradecida, me siento feliz. Le doy gracias a Dios, al universo, la creencia que tú tengas. Agradezco de tener la posibilidad de vivir con mi familia, agradezco de tener la posibilidad de proveer. Tú vas a escribir cómo tú te sentirías. Tú te pones en el estado de que ya tú lo tienes y escribes un pequeño diario. ¿Cómo te sentirías? Me siento feliz y agradecida, me siento bendecida, me siento contenta de tener $100,000 en mi cuenta de banco. Me siento feliz y agradecida de tener el trabajo de gerente de cierta firma. Me siento feliz y agradecida de tener a mi familia con salud. Me siento feliz y agradecida porque estoy saludable. Diario de manifestación. Me siento en presente de tener, ya lo tienes, ya es tuyo. Una vez que tú hagas todo esto, usted va a cerrar este papel y usted lo va a guardar. Y te reto a que esperes un periodo de tiempo y verás como muchas de esas cosas ya se han logrado y las otras están trabajando completamente para lograrse y las verás expresadas en tu realidad. ¿Qué pasa? Cuando escribimos le estamos diciendo a nuestra mente un objetivo claro y tu mente subconsciente en unión con Dios, con el universo, va a ser que todo funcione para que tú logres ese objetivo. Cuando tú escribes, tú estás creando una conexión neuronal. Tu mente está mandando una señal y estás definiendo tu deseo. Y una vez que tú diseñas el futuro que tú quieres y tú eres capaz de imaginar las emociones que tú sentirías, no tiene otro remedio que expresarse en tu realidad física. Prueba este método, siéntate con seriedad, escribe esto paso por paso y no importa lo que pidas, verás cómo esto se va a expresar en tu realidad. Muchas personas también usan esta técnica de escribir
escriben en una pared, escriben en un lugar cierta cantidad de dinero y esta cantidad de dinero se expresa en su cuenta de banco. ¿Por qué? Porque ellos están definiendo una meta. Y tu mente va a hacer todo. Te van a llegar las ideas, la inteligencia, la prudencia para aceptar ciertos tratos y para lograr tus objetivos. Tú no tienes nada que perder y tienes todo para ganar. Gracias por llegar al final de este video. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.